Bendiciones en el Señor, amadas mujeres, por Jesús, José y María. Que la gracia de Dios las acompañe siempre, se pose sobre sus corazones y les concede estar unidas cada vez más al Señor. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los suelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadas de mi corazón, esta charla de hoy es súper especial. Vamos a ver la creación de la mujer. ¿Cuál es esa importancia desde la teología del cuerpo? Vamos a ver entonces en esta charla unos conceptos iniciales desde el Génesis, en una parte introductoria. Vamos a ver qué es teología del cuerpo, vamos a ver la creación del ser humano, de la mujer, y cuál es su importancia, cuándo tiene lugar la creación de la mujer, porque es un plan muy ordenado el que Dios lleva a cabo. Y por último vamos a ver la deformación del hombre y de la mujer una vez sucede el pecado original. Finalmente, abriremos como el camino para la charla de mañana, que es los atributos de la mujer. ¿Qué es eso que nos hace mujeres? Mañana vamos a tener una charla súper especial porque tenemos unas características muy propias en nuestra feminidad que son riqueza, no solo para nosotras, sino también respuesta para el mundo. En nuestra parte hormonal, en nuestra parte sensitiva, en nuestra alma hay una riqueza, hay unas virtudes también. Hay un conjunto de elementos que nos hacen mujeres. Entonces esa es la charla de mañana, ¿cierto? Hoy vamos a ver fundamentalmente cuando Dios nos crea, ¿por qué nos crea? Acercarnos a ese pensamiento tan sobrenatural que hace justicia a lo que significa ser mujer hoy. Hace justicia, se acerca a esa profundidad de Dios en nosotras. Antes de pasar con el tema de hoy, quiero decirles que cada video tiene en la parte de abajo, en la descripción, tiene un conjunto de elementos, una información a medida que el curso se va desarrollando. Nos han comentado que varias han tenido inconvenientes para entrar a Telegram. Las que no tengan como esa posibilidad de ingresar a Telegram, nos pueden pedir un acceso que hemos habilitado para un grupo de WhatsApp. Ahí también pueden vivirlo. O simplemente con el canal de YouTube. Activan la campanita para poder saber cuando subimos un nuevo video y ahí les va a aparecer en la descripción del video si hay una tarea, la tarea que vamos a hacer. Si hay qué vamos a hacer, cuál es el paso a seguir, ahí les va a aparecer. Bueno, recuerden también que estamos en el primer módulo, que es mi feminidad bajo la mirada atenta del Padre. ¿Qué significa ser mujer desde la mirada del Padre Creador? Entonces, ese primer módulo dará paso al segundo, que es mi feminidad amada por Dios. Y el tercero, que es
el amor como medio sobrenatural para aumentar y para vivir plenamente lo que soy como mujer. Es decir, una comunicación de 10 días con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Si tienen alguna duda de acuerdo a lo que vamos a compartir hoy o lo que hemos compartido hasta el momento, nos pueden escribir al WhatsApp 324-279-8823, que es el número de celular del apostolado. Bueno, comencemos dando paso a esta charla tan divina. Mejor dicho, vean, esta es una de las charlas que motiva, que anima, que, mejor dicho, yo me derrito por este tema. Esa creación de Dios y esa manifestación en el ser humano. Eso me conmueve, me derrite, me motiva, me emociona. Entonces, que ustedes mismas también puedan vivir este tema, aprender mucho de lo que aquí vamos a hablar y que puedan también ser instrumento de dignificación para otras mujeres que quizá no tienen muy claro cuál es su valor, pero ustedes reconociéndolo en ustedes mismas, que puedan también comunicar esa gracia en otras mujeres. Bueno, empezaremos esta charla con una pequeña introducción. Vamos a tomar dos textos bíblicos que hacen referencia a la creación de la mujer. El primero es Génesis 1, 26 al 27. Y el otro es Génesis 2, del 18 al 23. Vamos con el primer texto. Génesis 1, 26 al 27. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas de la tierra, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. Ahí aparece en la primera parte de la Biblia, donde vemos la creación de la mujer, porque este tema es la creación de la mujer. Vemos cómo aparece allí por primera vez en la Biblia. Y este es el texto, Génesis 1, 26 al 27, donde Dios asigna no solo una misión, sino también un ser y una existencia. El ser como parte de una esencia de Dios mismo, parte de nuestra esencia, y como lo veremos en el otro texto ya a detalle, eso de ser y existir. Ya vamos a mirar. Génesis 2, 18 al 23. Y dice: dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviera el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre. Este se durmió y le quitó una de las costillas, llenando el vacío con carne. De la costilla de Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido formada. Por eso deja el hombre al padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. En otros textos aquí aparecerá será llamada mujer, pero ya vamos a ver también la riqueza de todos estos
de todas estas expresiones y donde tienen el origen en el hebreo, porque hay unas características propias también de comunicar el escritor sagrado, de comunicar el concepto que nos quiere entregar. Vemos dos textos. Ahora vamos a hacerlos entendibles, porque los hemos traído. En la primera parte, Génesis 1, 26 al 27, vemos cómo Dios crea al ser humano, es decir, a la raza humana. Cómo la crea con un propósito y cómo la crea con un origen. Ese origen es Dios mismo, ¿cierto? Y tiene unas características, porque sobre la creación no hay otra parte donde diga, hizo a las ballenas a imagen y semejanza de Dios. No, eso no pasa. Aunque si bien es cierto toda la creación nos habla de la grandeza de Dios, en el ser humano hay una plenitud superior, porque somos los únicos seres de la creación que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y de ahí viene nuestra mayor dignidad, que somos criatura de Dios, que somos su creación a su imagen y semejanza. Lo que nosotros somos como mujeres nos ha sido dado como un regalo, como un don precioso. Nos ha sido dado de parte de Dios. Él nos ha dado un cuerpo, un alma, un espíritu, nos ha dado todo. Asimismo, se lo ha dado al hombre de donde venimos, ¿cierto? Eso lo vemos en la segunda parte. En la segunda parte, Génesis 2, 18 al 23, vamos a ver fundamentalmente algo. Y es, ¿cuál es el origen del hombre, de toda la creación, de donde viene el hombre? ¿Y cuál es el origen de la mujer? Y eso va muy unido a su misión. Miren que hay una parte donde dice, y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo, pero cuando hizo al hombre, también lo formó del suelo. Es decir, Dios formó del suelo todas las criaturas, todos los animalitos y toda la creación, pero también formó del suelo al hombre. Materia física, para todo lo visible, ¿cierto? Ahora, cuando crea a la mujer, lo hace motivado por un trama que acompañará al hombre hasta nuestros días y hasta el fin de la eternidad. Lo hace motivado a razón de una necesidad de compañía. Y no solo compañía, sino saciar una soledad. Miren lo que dice, esto es lo que llamamos el drama del hombre, que motiva la creación de la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y crea a la mujer a partir de la materia del hombre, de su propia carne que ya contiene en sí misma al Espíritu de Dios. Entonces, mientras crea al hombre de materia inerte, a la mujer la crea de materia espiritualizada. A los animales, a quienes va a gobernar el hombre, porque es del hombre el gobierno, y la mujer es la ayuda adecuada para ese gobernador. Entonces, el hombre va a gobernar a las criaturas. Tiene una misión sobre esas criaturas. Entonces Dios le concede como la misma materia física de la cual están hechas esas criaturas, lo hace a él mismo, al mismo hombre varón. Ahora, a la mujer le entrega una dignidad que, aunque es igual a la del hombre, tiene unas características propias en su feminidad distintas. Y si las vamos a comparar, que mañana las vamos a comparar en su parte hormonal, sensitiva, en su alma, vamos a ver cuál es la riqueza de esa mujer y vamos a ver que es mayor en la mujer que en el hombre. Y la mujer está hecha para ser ayuda adecuada del mismo hombre, entonces del mismo hombre ha sido tomada. Hay algo muy hermoso en todo esto que estamos compartiendo, y es que
Dios primero dice, antes de ser mujer y hombre, que es el relato 2, Génesis 2, 18 al 23, antes de ser mujer y hombre, estos son seres humanos a mi imagen y semejanza, que es Génesis 1, 26, 27. Lo llamarían el relato eloíta, de Elohim, un término para referirse a Dios desde el hebreo. Bueno, y el segundo relato es un relato yavista, porque es de Yahvé Dios. Entonces es precioso uno ver cómo Dios va como en la creación, va como aumentando, como graduando, como completando, como perfeccionando su obra de arte, que somos nosotros, que es la creación que nos ha sido dada. Entonces Dios empieza, si ustedes ven en el relato del Génesis 1, vamos a ver, Génesis 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Miren la diferencia. Entonces, luego creó la luz. Luego apartó la oscuridad y llamó a luz día y a la oscuridad noche. Luego apartó las aguas. Miren cómo va siendo gradual. O sea, creó los mares, creó la tierra firme. Luego creó toda la vegetación, entonces va aumentando, como la complejidad de su creación va de aumento en aumento en aumento. ¿Y en dónde concluye la creación de Dios? Eso es algo para resaltar. Él crea al ser humano, pero lo hace en 2 etapas. 2 etapas que son correspondientes a los 2 sexos. Primero hace el masculino y luego hace el femenino. Y cuando hace nuestra feminidad, considera que la creación está completa y para de crear. Fin. Es como la cereza del postre de la creación, donde él veía que todo estaba hecho, que todo estaba bien, que todo había encontrado un orden. Para y se detiene, es otra manera de decir, he terminado con la mujer, no con el hombre, con la mujer. Asimismo, la experiencia de el hombre, de su soledad, va a ir como ampliando un poco el concepto de creados a imagen y semejanza suya. Porque si vemos en el relato del Génesis 1:26, dice, hagamos, ¿y con quién estaba hablando Dios ahí? Ese hagamos hace referencia a que no está solo. Y como Dios mismo no está solo, sino que es comunidad, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, muchos podrán decir, no, estaba hablando con los ángeles. No, es que Él no hacía nada con los ángeles. Él lo hacía en la Trinidad. Desde la Trinidad misma surge el deseo de creación. Algo muy hermoso que le escuchaba a San Agustín era que el hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, toma como referencia a la Trinidad. El Padre ama tanto al Hijo y el Hijo al Padre, que en esa comunión de amor surge el Espíritu Santo, el Espíritu que habita todas las cosas, el Espíritu que permite la fecundidad, el Espíritu que nos ha sido dado a nosotros y con Él nos ha sido dado también una misión. Por medio de ese Espíritu somos hechos a imagen y semejanza de Dios, dotados de una razón, dotados de una voluntad, con capacidad de memoria. Eso significa estar hechos a imagen y semejanza de Dios. En nuestras potencias, ordenadamente, somos capaces del amor. Y ahí es donde radica fundamentalmente la razón por la cual Dios ve la soledad de Adán y ve
la ve como un individualismo y dice, pero es que si nosotros somos comunidad, ¿cómo le vamos a privar a Adán la experiencia también de plenitud en otro ser humano? Un ser humano complementario a él, un ser humano que lo acompañe, que le ayude, un ser humano hecho también a imagen y semejanza nuestra, como lo es Adán. Pero un ser humano a través del cual el hombre sea capaz de la fecundidad, como es fecunda la Trinidad. Eso es lo que encierra en sí mismo el contexto que estamos hablando de Génesis 2:18, que el hombre estaba solo y vio Dios que el hombre no debía estar solo y pensó en hacerle una ayuda adecuada. ¿Y una ayuda adecuada para qué? El hombre entonces ya tenía una misión y esa misión era gobernar la creación. Acordémonos en Génesis 1:26. Génesis 1:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y mande en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas, que mande, que gobierne. Por ese gobierno y esa pertenencia es que Dios le da a Adán la facultad también de nombrar a toda la creación, de llamar cada cosa como se llama. Eso fue una tarea que tuvo que hacer el hombre. No sabemos cuánto se pudo haber tardado. En ese momento tenían unos dones preternaturales que nosotros no tenemos. Un don de ciencia infusa, de conocer las cosas verdaderamente como son, con la profundidad que tienen. Y quizá el don de trasladarse rápidamente de un lugar a otro, no caminando como nosotros. Un estado más limitado al que nos ha puesto el pecado original. Pero lo que quiero decir es que al hombre se le entregó la facultad de poseer en un grado ordenado, de poseerlo todo. Todo era suyo, porque la creación fue un regalo de Dios para el hombre, para que el hombre enseñorease en la creación. Dios hace la creación como testimonio de su fecundidad, como testimonio de su amor para nosotros, como testimonio de su bondad, de su grandeza, de su señorío, de su perfección. Y por esta misma razón crea al hombre y lo crea a su imagen y semejanza, reconociendo que el señorío de todo esto que él ha creado tan hermoso requiere una autoridad superior, requiere un orden más profundo, requiere una complementariedad de hombre y mujer. Entonces Dios crea a la mujer para ayudar al hombre en su misión de gobernar. Asimismo, entonces crea al hombre de materia inerte y a la mujer de materia espiritualizada. Materia inerte, el barro. Eso es una materia inerte, eso no tiene vida. Pero a Eva la crea de materia espiritualizada porque Adán estaba vivo. O sea, tenía dentro el espíritu de Dios. Entonces es como si Dios hubiese creado la versión mejorada de Adán. Y eso lo veremos cuando pasemos a la parte de los sentidos físicos de la mujer, en la parte hormonal de la mujer, en su periodo menstrual. Vamos a ver esa riqueza tan impresionante. Cuando yo estudiaba este tema, el corazón mejor dicho, me explotaba de amor, de agradecimiento con Dios por haberme hecho mujer. ¡Qué riqueza y qué profundidad! ¡Qué preciosidad nos ha puesto Dios en nuestro ser de mujeres! Finalmente, entonces, Dios crea a la mujer como respuesta a la necesidad del hombre. Eso también nos pone en una clara ventaja, pero también una clara responsabilidad. Dios pone a la mujer como respuesta a la soledad del hombre. Por eso la soledad, el individualismo, o sea, yo con yo sola, eso no tiene plenitud. Estamos hechos para la plenitud, y la capacidad de plenitud se da en la capacidad de comunión, de unión, de unidad. Solo ahí la mujer y el hombre encuentran su plenitud.
Y toda mujer y todo hombre que quieran ir contrarios a todo esto que estamos explicando aquí, que es fruto de la teología del cuerpo, es una versión muy reducida, muy chiquita de todo lo que significa la teología del cuerpo, pero se aproxima. Digamos que son como pequeñas ventanas que se han abierto con todos los conceptos que aquí hemos explicado. El concepto de soledad, de creación, creación de la mujer, creación a imagen y semejanza, el orden de las cosas, el gobierno, la ayuda adecuada. Todos esos conceptos los hemos unido porque yo ponerme a decirles, bueno, qué significa cada una de esas cosas también lo podríamos hacer, pero es más rico, más completo, más contemplamos la complejidad. Cuando contemplamos la complejidad de todo lo que Dios ha hecho para nosotros, nos sentimos privilegiados y nos sentimos amados desde el primer momento. A ver, ¿qué necesidad tenía Dios de haber creado lo que creó como lo creó? Bueno, vamos propiamente a mirar lo que significa la creación del hombre y la creación de la mujer. Dios crea al hombre y dice, lo formó, lo amasó, hizo un muñequito y le inspiró aliento de vida, le puso su mismo espíritu, lo sopló en las narices de Adán. Y así Adán tiene vida. Pregunta, ¿por qué Dios no hizo lo mismo para crear a la mujer? ¿Por qué no tomó otra bolita de barro? ¿Por qué se toma la molestia de hacer dormir al hombre, hacerlo caer en sueño profundo y tomar de él materia espiritualizada, que es su costilla, para crear a la mujer? Y es que el propósito de la mujer es un fin espiritual. Por eso una vez caen en el pecado original, la mujer queda herida, sobre todo en su esencia espiritual. Pero el hombre queda herido en su esencia material, que es a la cual él pertenece. Entonces Dios nos ha dotado de una capacidad no solo de ser, sino de existir. ¿Y qué significa eso? Nos ha dotado de la capacidad de ser lo que somos cada uno, pero también de llegar a ser algo más. Nos ha dotado de la capacidad de llegar a ser plenos en Él. Y para eso Él nos comunica 3 virtudes fundamentales. La capacidad de relacionarnos con los demás, que es la capacidad del amor filial, lo llamaremos así. Nos ha dotado de la capacidad o de un atributo esponsal más bien. Ese atributo esponsal está compuesto por 2 cosas. El hombre tiene en sí mismo, el ser humano, tiene en sí mismo impreso el atributo de la generosidad y de la fecundidad. Ambos van unidos como fruto de una verdadera unidad. A ver, me devuelvo un poco. El hombre está creado para la unidad. Y en la unidad el hombre encuentra respuesta a su soledad. Pero ¿con quién se va a unir el hombre si está solo? Por eso hay que hacerle una compañera que esté a la altura. Eso es lo que quiere decir una ayuda adecuada. Una compañera que esté a la altura. Y una compañera no es una coneja, no es una yegua, no es una perrita, no es una ballena, no es una pajarita, no. Una compañera femenina a su imagen y semejanza del Dios que la ha creado. Es una mujer varona, la llamará Adán, y el término hebreo es muy preciso, porque mientras usa un término diferente para referirse al capítulo 1 del Génesis, para el capítulo 2 usa el varón is para el hombre, e Isa para la mujer, Isa. Es decir, porque ha querido el hebreo tener ese cuidado y esa delicadeza y ese detalle en el trato con las palabras. Como decir, is es varón, Isa es varona. Pero porque ha querido el hebreo trasladar ese detalle, Isa, cuando antes se había referido con otro término para el ser humano. Les digo por qué.
porque no quería dejarse al azar, como que el hombre era más humano por ser el primero. No, quería dejarlos en igual dignidad, en el mismo escalón. Eso significa una ayuda adecuada, es decir, una criatura a la altura de Adán y una criatura a la altura de Adán y aún mejor. Y ya diremos por qué mejor. Entonces, íbamos en el relato. Cuando Dios crea al hombre, lo crea de la tierra, pero a la mujer la crea de materia espiritualizada, y eso tiene un propósito, porque es en la fecundidad, en la capacidad de darse el uno al otro. El hombre se da y la mujer le recibe, pero también se otorga a ella mientras recibe al hombre. En esa comunión, en esa unidad, en esa perfección de esa relación como Dios la ha creado, esa perfección es la que da paso a la fecundidad. ¿Qué hubiera pasado si Dios no crea a la mujer? Pongamos el supuesto, Dios no creó a la mujer. Se quedó Adán solo. Se murió Adán de 200 años, de 500 años, de 1000 años, de lo que haya durado Adán, y se murió y no hay más raza humana. Pero Dios quiere la fecundidad, que su misma fecundidad que nace de la Trinidad se perpetúe en la especie que Él ha creado a su imagen y semejanza. Entonces nos hace con esos dos atributos divinos y nos comunica su vida divina a través de estos dos atributos, la generosidad y la capacidad de ser fecundos, de ser abundantes, de dar vida. Y es la mujer quien en su vientre, al haber sido tomada de materia espiritualizada, que es el hombre, es como una criatura que ya no tiende a lo material, que se eleva un poco más sobre lo material y se dispone a lo espiritual. Y lo espiritual propiamente que viene de Dios es la capacidad de la vida. Porque si algo es Dios, es vida. Vida en todos los sentidos, vida material, pero sobre todo vida sobrenatural, vida divina, vida de la gracia, vida que está sobre lo humano. Una vida que sostiene lo humano. Eso es Dios mismo. Y es muchas cosas más, pero referente a la vida, Él hace a la mujer la ministra de la vida en la creación. Ella es la que custodia la capacidad de Adán dar vida. Porque la semilla de la vida la tiene Adán, pero ¿quién la guarda? La mujer. ¿Y quién la hace producir? La mujer. Y fundamentalmente en esa perspectiva de la maternidad, porque todo nuestro ser grita vida, eso lo vamos a ver mañana en los atributos, como nuestro cerebro, la parte neuronal, nuestros sentidos, nuestros ojos, el olfato, la boca, el gusto, el oído, el tacto, todo grita vida. En nosotros todo es más agudo, más profundo, porque todo en nosotros grita vida. Así entonces, el hombre y la mujer están hechos con una capacidad, con un atributo doble, generoso y fecundo. ¿Y por qué digo generoso? Porque la vida no es posible si el hombre no se da del todo. Si el hombre no reposa su semilla sobre la mujer, ¿cómo va a haber vida? Y el plan de Dios no fue que Adán pusiera la semilla y se fuera. Eso lo veremos más adelantico, en breves minutos, que no es el plan de Dios, que es la consecuencia del pecado, propiamente lo del abandono, pero dentro del plan de Dios, ¿qué era? Que Adán y Eva se unieran y en esa perfecta unión encontraran respuesta a su necesidad de compañía, a su soledad. La soledad del hombre entonces está dividida en dos dimensiones. La soledad del hombre es una necesidad con la que nace el hombre, primero de que su vida tienda a Dios y segundo, que su vida esté acompañada por otras criaturas semejantes a él, es decir, acompañado de otros seres humanos. Y es tan así que por eso es un juego químico lo que sucede en la atracción del hombre y la mujer, porque ambos se necesitan para perpetuar la vida. Para perpetuar la vida se necesitan ambos. No sirve uno solo, ambos. Y para
perpetuarla, cuidarla y hacerla verdadera, plena. En ese mandato de id y poblad la tierra, digamos que es el mandato que no quita el pecado original, porque es una capacidad que Dios nos dio, esos atributos no nos fueron quitados con el pecado. Es tan fuerte la comunicación de la vida divina en nosotros que el Padre Eterno no nos ha quitado la capacidad de ser plenos en la fecundidad. Y aún hasta nuestros días es posible la raza humana porque el hombre tiene capacidad de ser fecundo. ¿Qué tal que así no fuera? Por eso cerrarse a la vida es cerrarse a la acción de la gracia. Cerrarse a la vida con el uso de anticonceptivos, cerrarse a la vida con métodos anticonceptivos de barrera, son medios a través de los cuales estamos renunciando no solo a la capacidad de la generosidad y de la fecundidad, sino que estamos renunciando a la vida divina. La mujer ministra de vida divina es semejante al Espíritu Santo, que es por quien la vida se da. Es semejante a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, pero su identidad más completa la encuentra en el Dios Espíritu Santo, en ese Espíritu que todo lo habita y que todo lo hace fecundo. La mujer entonces es ministra de la vida. Yo con esto no quiero decir, y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al don del Espíritu Santo, el don de la vida, que es vivir una feminidad ordenada en la gracia. Desde ya pues vamos a ir dando como pinceladas para que vayamos mirando qué boceto va construyendo el Señor con todo este conocimiento en nuestra alma. Sin duda en cada una el conocimiento que ha adquirido a través de esas formaciones y que adquirirá dará un fruto diferente. Ahora vamos a ver, como última parte, cuáles son esas consecuencias del pecado original. Esas consecuencias del pecado original están en el capítulo 3. Primero con la caída del hombre. Cuando el hombre decide voluntariamente decirle no al plan de Dios, ¿qué pasa con ese hombre y esa mujer? ¿Y por qué a nosotros nos cuestan tantas cosas? Porque eso ha dejado unas consecuencias propias en nuestra alma, que nosotros debemos identificar y que también debemos ir restaurando con la acción de la gracia, con nuestra disposición a la gracia. Ahí vamos restaurando y vamos sanando. La caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había creado. Y dijo a la mujer, la serpiente ataca a la mujer, le envenena su mente para llegar a su corazón, a su capacidad de amar, quiere desordenar el orden de Dios en ella. Y usa una estrategia. Vamos a escucharla. ¿Cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Ahí dijo una mentira. Dios no les había dicho eso. Les dijo, solo no cojan este árbol, pero los demás los pueden coger, los pueden comer, se pueden alimentar de ellos. Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Ahí Eva incurre en un error y es entrar en un diálogo con aquel que es superior a ella. Porque recuerden que la serpiente representa en este momento al diablo y es creación de Dios, no el diablo como tal, sino la esencia de ángel, de la cual pervertida se convirtió diablo, se convirtió en demonio. Pero la esencia es creación de Dios. Es criatura de Dios, cuando era bueno y perfecto, y asimismo, por su soberbia, se hizo inmundo, se hizo feo, se hizo horroroso. Todo lo que era hermoso ahora carece de belleza, es horrendo. Todo lo que antes era perfecto ahora es imperfecto. Todo lo que antes era divino y precioso ahora es bajo y ruin. Este ser es superior a la mujer en sus potencias. Por eso nosotras
somos tentadas y somos, mejor dicho, para hacer caer a la mujer hizo falta un ángel, o sea, alguien superior a ella. Pero para hacer caer al hombre hizo falta la mujer. Imagínense eso tan profundo. Luego dice, replicó la serpiente, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiesen de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y ahí hizo su ataque maestro. Cambió la verdad por una mentira que se parece a la verdad. Y le proponía a Eva un camino lleno de muerte y de dolor, lleno de contradicción. Y ataca su soberbia, la ataca con su soberbia, la serpiente hace eso con Eva, la ataca con su soberbia y le dice, podrás ser como Dios, sin Dios. Y esta propuesta es la que hace actualmente muchas ideologías, la que hace actualmente la nueva era, con ese cuento de creo en Dios, pero no creo en la iglesia, que es la ministra de los sacramentos que Dios nos ha dejado. Creo en Jesús, pero no creo en Dios. O creo en Dios, pero no creo en Jesús. Entonces empieza como a excluir. Eso tiene su origen macabro aquí. Una verdad a medias. Cambia la verdad por una mentira con tintes de verdad, con palabras que suenan como verdaderas. Y eso mismo hace el demonio con nosotros. Nos envenena la mente. Y ahora desvirtúa y desvía el amor de Eva hacia ella misma y le enseña a hacer lo mismo a Adán, dándole el fruto. Y viera como la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Aquí hay un pecado doble. No solo que Eva hubiese dialogado con la tentación, sino que la hubiese consentido en su corazón, sino que el pecado, cuando ha hecho raíz en nosotros, tiene la capacidad de comunicarse a los que están a nuestro alrededor. Y esto con Adán es mortal, y es mortal para todo el género humano, porque nos hace acreedores a la muerte. Si Adán hubiese dicho, no, yo no voy a comer, ¿qué has hecho, Eva? No, eso no se puede hacer. Si lo hubiese prevenido, si lo hubiese advertido, pero si Adán sabía, porque al que se le dio la consigna, no comas de ese árbol, fue a Adán, el Señor de la creación, como él no estaba atento para saber qué estaba haciendo Eva y no caer en el mismo juego de ella, no caer en la misma maldad, porque él no custodia ese plan de amor que Dios le ha entregado al hacerlo protector, al hacerlo el jardinero del cielo, al hacerlo el cuidador de la creación. Y parte de la creación también es Eva, porque él también le pone nombre a Eva. Eso lo vemos en el versículo 23, capítulo 2. Esta será llamada varona. O sea, Adán también nombró a Eva y le dijo varona. ¿Y por qué le pone entonces ese nombre? Porque Él es el Señor de la creación. Y como Señor, no solamente es para sentar y ufanarse de ese título, sino para poner manos a la obra y para custodiar la hermosura de Dios en la creación. Cuidar que todo conserve su orden, su cauce. Entonces la tentación de la serpiente a Eva, porque la serpiente tienta a Eva, y de los dos mide, equipara y dice, esta es más peligrosa para mis planes diabólicos. Haciendo caer a esta, hago caer a este. Entonces el demonio, se va por el más fuerte de la relación, más fuerte en cuanto a capacidad. Entonces, hay algo muy bonito y es que cuando esto sucede,
pongámonos a pensar por un momento, ¿qué hubiera pasado si Adán dice, no, no voy a comer de ese fruto? No hay pecado original. Porque el pecado original viene de la unión consentida del pecado de la primera pareja humana, de la cual todos venimos. Y si eso hubiese sido así, el Señor le hubiera puesto remedio. Dios hubiera remediado la situación. Pero Él, a falta de ese gobierno que trae paz a Eva, a falta de ese gobierno que Él debe ejercer sobre ella, carga con una pena que llega incluso hasta nosotros, descendientes de Adán. Bueno, cuando ya han pecado, sucede algo muy hermoso. Yahvé Dios estaba paseando y Adán y Eva escucharon pasos en el jardín a la hora de la brisa, que es la hora del encuentro. Es decir, cuando el hombre peca, Dios sale a su encuentro, a mirar a ver cómo puede ayudar, cómo puede restaurar, cómo puede sanar aquello que se ha dañado. Por eso también es para nosotras cuando pecamos, un impulso natural es esconderme, que no sepan esta inmundicia, que no sepan esta bajeza en la que he caído, que no sepan mi corrupción. Pero es propio de Dios sacar y destapar. Y no conforme con pasearse le dice, busca al hombre varón, a su jardinero fiel, al Señor de su creación, al administrador de sus bienes físicos, materiales en la tierra. Ese es el hombre, el varón. Y le dice, ¿dónde estás? Y esto entraña una razón muy profunda y algo tan bello, y es esto. El hombre, propiamente, como Señor de la creación, tiene con Dios una comunión superior en este aspecto, en el gobierno de su creación. Entonces Dios Padre, Yahvé Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sale al encuentro con su criatura. Pero Él ya sabe lo que ha sucedido. El Padre ya sabe lo que ha sucedido. Dios, Creador, sabe lo que ha sucedido. Y Él sale y le pregunta, ¿dónde estás? No vas a ver dónde está el que todo lo sabe, el que hace cielos, montañas, mares, ríos, el que hace el universo entero. ¿Sabe dónde está Adán? Pero quiere que Él salga al encuentro también, entonces por eso hace una pregunta, que es invitación. Y la pregunta es, ¿dónde estás? Y es la misma pregunta que nos hace a nosotras como su creación. ¿Dónde estás, mujer? Nos pregunta a través de esta interrogación al hombre, pero es una pregunta también para nosotras. ¿Dónde estamos que no estamos unidas a Cristo verdaderamente? ¿En qué trampa estamos secuestradas? ¿En qué trampa estamos sepultadas? ¿En qué trampa hemos sido capturadas? Por eso esa tarea de las trampas es antes de este momento, para que vayamos reflexionando, para que vayamos interiorizando qué nos evita la plenitud como consecuencia del pecado original. ¿Qué está impidiendo la plenitud en tu vida? ¿Estás prisionera de qué trampas? Las que no hayan hecho esa tarea, hoy martes y mañana miércoles hay el espacio para hacerla, antes de que el jueves nos apliquemos a la tarea que sigue, que es la riqueza de la mujer. Bueno, el hombre entonces le dice, te escuché, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tienes miedo? Porque estoy desnudo. ¿Cómo sabes que estás desnudo, Adán? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? Y él no dice, sí, comí. Él culpa a la mujer. Es que la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Pobrecito. Él tiene también capacidad de elegir, así como tiene también la responsabilidad de apropiarse de las consecuencias de sus decisiones, como lo veremos más adelante. Tiene esa capacidad para elegir. Y eso es lo que Dios le cuestiona. Entonces ya no mira a Adán, mira a Eva.
y le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le diste de eso? Y ella dice, la mujer me engañó, me sedujo y yo comí. Entonces se van como turnando la responsabilidad. Adán se la da a Eva, Eva se la da a la serpiente. Y Dios dice, paren. Ya cuando llega la serpiente ya no dialoga con ella, ya no le pregunta nada. Ya no le pregunta nada, porque este propósito de estas preguntas es para salvar al hombre de su propia condición a la cual ha caído. No es para condenarlo, para señalarlo, no, es para salvarlo. Y algo muy lindo en esto es que vemos entonces que Dios ya no dialoga con la serpiente porque no tiene intención de salvarla. El demonio no puede alcanzar la salvación. Pero le pone entonces una pena, un castigo, una consecuencia de su pecado a cada uno de los que ha cometido una falta. Y a la serpiente le dice que va a ser vencida por la mujer, que se va a arrastrar y que va a comer polvo. Y que va a ser vencida por la mujer. Y el linaje de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Esto es, la mujer, que es perfectamente María, María es perfecta mujer, va a tener un hijo y este hijo le va a pisar la cabeza a la serpiente. Mientras la serpiente le ataca el calcañar, le persigue el talón. Pero miren qué pelea más desigual, ¿no? Mientras la serpiente le persigue el talón para herir a la mujer y al linaje de esta, o sea, todos nosotros vamos a ser perseguidos por este enemigo espiritual. Ahí nos está anticipando una guerra que hemos de vivir todas nosotras. Mientras la mujer es perseguida y su linaje, o sea, todos los hijos de Eva, vamos a ser perseguidos por la serpiente. Hay una mujer que va a tener un linaje, un hijo, y ese hijo va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y nos va a dar también autoridad a todos los que vivimos en Él, todos los que vivimos en Cristo por la acción de la gracia, a aplastar su cabeza. Está declarando por anticipado el triunfo del bien sobre el mal, de la gracia sobre el pecado, de la bondad sobre la maldad. Y a la vez a la mujer le dice, la consecuencia del pecado de la mujer es esta. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos y hacia tu marido irá tu deseo y él te dominará. Aquí vamos a ver entonces 3 consecuencias en las que cae el alma de la mujer como esencia fundamentalmente espiritualizada. Ella tiene una herida más profunda en el alma y tiene 3 vertientes, como 3 raíces, como 3 desembocaduras. Entonces todo lo que vive la mujer fundamentalmente gira en torno a 3 o a uno de los 3 o a 2 de los 3, bueno, de lo que voy a mencionar ahora. Ira desemboca también en tristeza y por último en preocupación. La mujer tiende entonces más fácil a la ira, a la tristeza y a la preocupación. Uno como mujer es más preocupada. Uno como mujer tiende más a la tristeza, al llanto. Y tiende también más a la ira. Son como las 3 pasiones de la mujer que están como más vivamente impregnadas en su alma después del pecado original. Asimismo, el hombre queda herido en su naturaleza humana, en su capacidad para lo divino, y su consecuencia es esta. Génesis 3:17. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida.
Espinas y abrojos te producirán y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. El Señor está dando también el castigo, la pena, la consecuencia a Adán. Y lo está dando entonces en 3 inclinaciones o movimientos de su alma, unidos a su cuerpo, porque él tiende más a lo físico, mientras la mujer tiende más a lo espiritual. Entonces la herida de la mujer es más profunda en lo espiritual que en lo material, como en el hombre. En el hombre es más en lo material. Y hay como 3 movimientos de su alma. Primero, una inclinación muy fuerte a que su vida gire en torno al trabajo, por lo que acabamos de leer. Una inclinación muy fuerte al abandono. Es más fácil que el hombre abandone sus funciones de esposo, de padre, que a que la mujer lo haga. ¿Y por qué se da esto? Porque el hombre ha querido abandonar su responsabilidad como guardián, como cuidador de la creación. Él abandonó su puesto y por eso entró el pecado al mundo y a toda su descendencia. Si él hubiese estado más atento de lo que estaba haciendo Eva, quizá instruirla, aconsejarla, prevenirla, y le hubiese dicho, no hagas eso. Si hubiese estado atento y no simplemente comer y participar de su maldad, de su propio pecado, no hubiese pecado original, si eso no se hubiera dado así. Entonces, al hombre como que le predomina, incluso hasta nuestros días, ustedes ven que es más factible que hayan hogares abandonados por el esposo que por la esposa, por los papás de los niños que por las mamás de los niños. Y eso tiene su origen como consecuencia en el pecado original. Todo aquello, entonces, finalmente, desemboca en una inclinación a los placeres de la carne con la lujuria y de la comida con la gula. Entonces, esas inclinaciones en esos deseos desordenados es que el hombre como que rige su existencia. Estas son las consecuencias del pecado original. Bueno, vamos a concluir con algunas pequeñas frases o conclusiones, valga la redundancia, o unas apreciaciones, afirmaciones con todo lo que hemos visto hasta aquí de esta charla. Primero, Padre Dios, creador, crea al hombre a su imagen y semejanza, pero parte de sí mismo, porque lo ha creado con una capacidad de ser y existir, es decir, no solo de ser lo que soy, sino de llegar a ser algo mayor. También lo crea a su imagen y semejanza, dotado de razón, de entendimiento, de voluntad, de memoria. Lo crea con unas potencias ordenadas hacia el bien. Y por medio del pecado original, el hombre desordena esa intención que él tiene de encontrar a Dios en todo, en la creación y de darle la gloria. El hombre desvirtúa todo esto y se animaliza, por así decirlo, con su deseo de hacer las cosas a su voluntad, a su manera. Por eso parte de la vida espiritual madura es en someter la voluntad, doblegarla, someterla al señorío de Dios, a través de la obediencia ciega. Adán y Eva no sabían nada de esto y tampoco tenían cómo saber lo que iba a pasar, pero sí debieron haber obedecido. Bueno, Dios crea a la mujer como respuesta a la soledad del propio hombre. Y dice, pero si nosotros hemos sido capaces de la fecundidad, también queremos que el hombre, sea capaz de la fecundidad, de la plenitud, de poderse entregar completamente y de poder recibir generosamente. Dar y recibir. Da el hombre y la mujer recibe la capacidad de la vida. Y en eso las mujeres y los hombres, aunque tenemos dignidad igual, tenemos diferencias por cómo está construida nuestra humanidad. Cuando Dios crea a la mujer, esto nos faltó decirlo antes en el momento de la creación, ya no habla de formó a la mujer, habla de construyó, como se erigen ciudades, templos, edificios, casas, como se erige algo que va a ser habitado
Por eso a nosotros nos ha concedido el privilegio de ser co-creadoras con Él. Finalmente vimos como las consecuencias del pecado original en la naturaleza del hombre. Y en la naturaleza del hombre hay 3 heridas profundas, tanto en hombre como en mujer. La mujer tiende a la ira, a la tristeza y a la preocupación, y el hombre tiende a preocuparse demasiado por el trabajo, a tener esta inquietud permanentemente. También incurre en una inclinación de sus deseos a la lujuria y a la gula, un apetito desordenado hacia aquello que era lícito. Por ejemplo, era lícito una relación sexual, eso era lícito. Dios los mandó a fecundar, a poblar la tierra, los mandó a tener intimidad desde la desnudez del alma. Y los hace me parece tan lindo porque los hace tan preparados para la intimidad que de una vez los hace desnudos. Y a ellos no les daba pena. Los hace desnudos y como ya estamos listos para entregarnos, todo hombre y toda mujer nace con la capacidad de entrega lista, porque es comunicación del don divino de la vida. Asimismo, el hombre también quedó desordenado en su compromiso con la inclinación al abandono. En la mujer, el día de mañana veremos esos atributos fuertes y más llamativos de su ser femenino, los atributos que la diferencian del hombre y los atributos que enriquecen una relación humana, ya sea de amistad, de madre e hijo o de esposo y esposa. Pongámonos pues en presencia de Dios y pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a guardar esta charla y sus frutos en su corazón casto e inmaculado, y que den un fruto para la eternidad todas las disposiciones que tenemos al amor. Te pedimos también, Santísima Virgen María, que nos enseñes cuál es el misterio de la salvación que Dios quiere comunicarnos en estos sagrados y tan elevados misterios. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las quiero mucho, que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes. Mañana nos vemos con la segunda parte de esta charla, que es, bueno, Dios ya creó a la mujer, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo la creó y para qué? Nos vemos entonces, un abracito en el Señor, chao.